Hola amigos, saludos de Cusatón y bienvenidos a un video realmente increíble. En este video les voy a revelar el terrible satanismo y ocultismo en la publicidad o en el comercial de la nueva e infame marca de ropa de CELINE DION llamada, bueno, ni siquiera voy a pronunciar el nombre de la marca de esa ropa, y más adelante en el video les voy a revelar por qué, amigos. Cosas demasiado increíbles. Resulta que la señora CELINE DION quiere vender ropa para bebés que van a vivir en el Nuevo Orden Mundial como nuevos seres humanos andrógenos, es decir, sin identidad de género, o como dirían también, con un nuevo género fluido, es decir, que a veces son mujer y a veces son hombre. Bueno amigos, porque así se les ha dado la reverenda gana a los Illuminati que sea el nuevo orden mundial, un nuevo orden andrógeno. Bueno, les voy a poner primero el comercial de la ropa para bebés de CELINE DION, quien aparentemente era una cantante pues muy sencilla, muy millonaria por supuesto, pero pues no veíamos como nada muy oculto en ella, pero realmente siempre tienen que salir con algo estos superpoderosos y famosos que nos muestran que hay algo muy oculto detrás de ellos, cosas que realmente son para maravillarse. Así que amigos, primero quiero que vean el video y traten ustedes de descifrar las cosas del video, y luego cuando yo empiece a descifrarlo o a explicarlo, a ver si coincidimos, a ver si tenemos algunas ideas en común, ¿ok? It's okay. I'm CELINE DION. Our children, they are not really our children, As we are all just links in a never-ending chain. that is life. For us, they are everything. But in reality, we are only a fraction of their universe. We miss the past. They dream of tomorrow. We may thrust them forward into the future, but the course will always be theirs to choose. I can't believe they called security. I mean, oh, come on, I'm CELINE DION. I'm not spending the night in jail. Holy shit. Guys, relax, easy. I'm CELINE DION. Yeah, girl, and I'm Beyonce. I'm calling my agent. Bueno amigos, ok, después de que ustedes han visto el video, vamos a empezar. El video empieza con CELINE DION escapando de algo y la policía persiguiéndola, y desde el inicio se nos muestra de una manera muy clara y sencilla, es decir, el mismo video lo revela, que CELINE DION es como una especie de criminal, una persona que hace algo oculto y que está violando las leyes, los límites. Y no solo ciertamente se nos hace referencia a las leyes terrenales, sino que vemos también que viola las leyes espirituales. Ella además aparece vestida de negro, con un escote bastante generoso, lo cual nos muestra la inmoralidad. También nos simboliza a un ángel caído, y los dos policías por supuesto nos simbolizan a ángeles buenos y esta lucha entre el bien y el mal. Es decir amigos, que de inmediato se nos presenta una batalla espiritual en el video. Luego el video nos lleva una hora más atrás en el tiempo y se nos muestra lo que aparentemente es el cuello reptiliano de CELINE DION, una cosa realmente horrenda, aunque a algunos no les guste escuchar esa palabra porque en verdad es utilizada para hablar de extraterrestres y de cosas que realmente no existen. Yo la uso para referirme a estos ángeles caídos que adquieren forma humana. Así que amigos, ¿qué es CELINE DION? ¿Qué es?
porque no es un ser humano. El mismo video nos revela cosas demasiado extrañas. Luego vemos el rostro extremadamente cuadrado, pómulos prominentes, vestida de color plata. Nos representa también el demonio Lamia, un demonio que actúa como mujer, pero que en realidad es hombre. Y luego ella dice estas palabras: nuestros hijos no son nuestros hijos. Entonces, ¿de quién son pues? Pues del Estado, o para usar un término que ustedes ya deben saberlo, de la simiente de Caín o de las élites que dominan el mundo de generación en generación. Pues sí, es lo que ellos quieren, que los niños, los bebés que nacen sean del Estado. El Estado es quien deberá decidir qué creen los niños y qué género tienen. Y así el Estado puede quitarle los niños a sus padres biológicos para dárselos a unos padres inmorales o pervertidos que no son sus padres, pero que el Estado los aprueba como padres. Realmente cosas muy torcidas, pero es este el nuevo orden mundial que se nos viene encima, amigos, bajo el precepto o esta ideología de que los niños no le pertenecen a sus padres sino al Estado. Los niños son adoctrinados en la ideología de género, o para llamarla mejor, el dogma de género. El niño, por tanto, deberá creer y actuar como al Estado le parece. Realmente es muy torcido. Sin embargo, amigos, es el tema del video. Luego CELINE DION nos muestra un símbolo, una cruz. Sabemos que esta es la cruz solar. Estamos acostumbrados a verla como la cruz roja, un símbolo de hospitalidad, de ayuda, pero en realidad es un símbolo siniestro. En realidad es un símbolo de muerte. Qué increíble estas cosas, amigos. Vivimos en un mundo que está totalmente al revés y estamos 100% engañados en las cosas, en los símbolos y en las doctrinas. La cruz es un símbolo de muerte, pero ahí está, como un símbolo de hospitalidad. Pero ella nos los muestra en colores blanco y negro. Esta cruz solar que lleva CELINE DION en ese maletín que parece que llevara también algo muy siniestro. Luego dice: todos somos eslabones en una cadena que nunca termina. ¿A qué se refiere, amigos? Se refiere al ADN, para los Illuminatis, para la simiente de Caín. No somos seres humanos con dignidad, sentimientos, sueños y deseos, sino que somos simplemente un código, una cadena de eslabones en una gran estructura de ADN. Es el mismo concepto que vimos en la película Matrix, donde Neo es inducido a creer en un extraño mundo en el cual él vive en un código, en un programa, donde los seres con los que él vive son simplemente códigos en un gran programa llamado Matrix. Son una gran cadena de algoritmos. Y luego Neo tiene un despertar espiritual, entre comillas, y es inducido a ver errores en este gran programa de computación. ¿Es esto lo que los Illuminatis pretenden hacer? Lograr que estos errores en este programa de computación llamado ADN sean solucionados. Que hay hombres y hay mujeres es para ellos un error. Por tanto, ellos deben mover ese código de ADN y lograr que sean todos eso. No es él ni es ella, sino eso. Un científico chino asegura haber modificado por primera vez la genética de unos embriones. Supuestamente alteró el ADN de las gemelas para evitar la infección del virus del SIDA, hijas de una pareja donde uno de los cónyuges ya había contraído la enfermedad aunque la mantenía controlada. Sin embargo, el experimento ha creado controversias. El uso de embriones genéticamente alterados para embarazos está prohibido en la mayoría de países. Esto es por temor a que la tecnología pueda ocasionar daños inesperados tanto al individuo que participa en la operación como para las futuras generaciones.
Bueno, amigos, cosas realmente terribles. Luego se nos muestra el aviso del hospital en blanco y negro, al igual que la cruz y el maletín que lleva CELINE DION. El hospital, que supuestamente nos representa vida, en realidad nos representa un gran negocio de medicina, de fármaco, de drogas capaces de modificar esta cadena de eslabones del ADN. ¿Para qué? Pues para que ya no sean él o ella, sino que sean eso. Luego CELINE DION nos dice, para nosotros ellos son todo, es decir, los bebés. Para ellos son todo. El bebé llega al mundo con su mente en blanco. Y amigos, el mejor esclavo es aquel que ha sido enseñado desde niño a ser esclavo. Y finalmente, como siempre fue esclavo, no sabe que es esclavo. Y peor aún, como siempre ha vivido como esclavo, no sabe hacer otra cosa que ser esclavo. Algo terrible, ¿verdad? Como dijo alguien muy poderoso, dueño de muchas universidades, denme al niño y yo les daré al hombre. Tal vez CELINE DION nos dice, denme al bebé y yo les daré al esclavo, porque para eso los Illuminati necesitan de estos bebés, porque necesitan esclavos que estén en la base de la pirámide. Qué terrible, amigos. Luego CELINE DION entra con este maletín sospechoso en la oscuridad de la noche, por supuesto como un criminal. El video entonces nos muestra un paralelo increíble cuando ella pronuncia las siguientes palabras: nosotros extrañamos el pasado y ellos sueñan con el mañana. Qué palabras tan enigmáticas, porque es un paralelo. Los bebés nos representan la pureza y la inocencia, y CELINE DION nos representa el pecado, la maldad, la inmoralidad, el crimen. Qué terrible, amigos, porque qué bueno fuera que todos los bebés fueran enseñados a obedecer los 10 mandamientos. ¿Cómo cambiaría totalmente nuestra sociedad? Por supuesto, deben ser los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, no los 10 mandamientos que tienen ciertas religiones que no son los 10 mandamientos. Aún hay personas tan esclavizadas desde bebés que cuando les preguntas cuáles son los 10 mandamientos, te dicen algo que no son los 10 mandamientos. Empiezan con, sí, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese no es el primer mandamiento, eres un esclavo. Desde bebé te enseñaron a ser esclavo y no sabes nada más. Así que terrible, amigos. Así que este video nos deja revelada la falacia de la ideología de género, en la cual un bebé, al vestirlo con ropa neutral, puede escoger libremente si quiere ser niño o niña. Pero por favor, amigos, a todas luces, cualquier médico y cualquier psicólogo te dirá que la mente de un niño, su cerebro, no está formado. Inclusive a los 10 años no ha terminado de formarse el cerebro de un niño. Por tanto, el niño no está en capacidad de tomar ese tipo de decisiones, mientras que el Estado adoctrina a los niños en reverendo dogma de género. Luego, lo que hace CELINE DION es demasiado intrigante, pues es claramente un ritual. Es un acto de brujería. Es al mismo tiempo también una burla a nuestro Señor Jesús. Recordemos que Jesús sopló a los apóstoles y les envió el Espíritu Santo. Y ahora tenemos a CELINE DION soplándole a los niños y niñas. Un claro maleficio, un acto de brujería, un espíritu demoníaco, para que los niños sean andrógenos, no sean él ni ella, sino eso. Es una degeneración de la dignidad del ser humano desde bebés, luego en este acto de brujería.
los bebés de género masculino vestidos de azul y las bebitas de género femenino vestidas de rosado, todos cambian a color blanco y negro, lo cual, recordemos, nos representan estas antiguas filosofías chinas del yin y el yang, el color blanco y el negro, donde el yin nos representa la feminidad, la tierra, y el yang nos representa lo masculino, el cielo. Así que los bebés ahora están de blanco y negro. También además nos representa la gran mentira de que no hay verdades absolutas, no hay bien absoluto ni mal absoluto, sino que cada ser humano vive en un balance de energías yin y yang, a veces actuando como alguien malo y a veces actuando como alguien bueno. Terrible, amigos, porque es una degeneración del ser humano y es simplemente una desestabilización total de la sociedad. Pero, amigos, lo que es más intrigante de todo esto es que CELINE DION hace todo esto en un hospital, en un maletín, con esta cruz que nos representa que es un maletín que tiene medicinas. Es decir, que CELINE DION nos encarna una bruja que hace un hechizo, que le da un brebaje, un potaje. Pero para aterrizar estas cosas, amigos, hablemos claramente de que ella se está refiriendo a que hay drogas, específicamente drogas que hacen que un bebé se vuelva andrógeno. Y será posible, amigos, que estas drogas estén en las vacunas y que ahí se escondan ingredientes que hacen que un bebé tenga un género inverso, es decir, el bebé de género masculino se convierta en género femenino y la de género femenino se convierta en masculino. Algunos pensarán que esto es adentrarse en campos demasiado conspiranoicos, pero ¿por qué alguien podría escandalizarse de esa manera cuando sabemos que hay criadores de pescado y de pollos, por ejemplo, que usan drogas veterinarias para reversar el género, por ejemplo, de pescados en estanques, para que estos pescados estén pacificados en sus estanques y puedan engordar más rápido? Es decir, estas drogas a nivel veterinario existen y son conocidas por cualquiera que tenga estas granjas. ¿Por qué no pueden estas drogas también existir para seres humanos? Por supuesto que sabemos que existen, amigos. Luego vemos a CELINE DION transformarse en un cierto tipo de espíritu. Luego vemos su cara de satisfacción y luego es descubierta por la policía. Volvemos al inicio del video. Recordemos, no solo nos representa la policía, nos representa una batalla espiritual entre ángeles de Dios y ángeles malignos. Nos representa esta lucha por destruir el último bebé puro, porque recordemos que Dios dijo: no recibiré lo impuro, ninguna cosa impura entrará en mi santo templo. Así que, obviamente, cuando no quede ningún bebé puro, es decir, que su genética, su ADN esté puro, sabremos que hemos llegado al fin del mundo, porque no habrá más sentido para Dios esperar, porque no quedará ningún solo bebé que no haya sido genéticamente modificado. En este caso, amigos, todo estará consumado. Luego vemos cómo CELINE DION pretende escaparse de esta policía angelical y vemos claramente la confirmación porque vemos un aro de luz en la cabeza de la mujer policía. Por tanto, vemos que ella nos representa estos ángeles buenos. Y vemos también, amigos, cómo CELINE DION nos representa el demonio Lamia, este demonio que odia a sus propios hijos. Cuando finalmente CELINE DION es capturada, su mirada hacia el cielo nos revela todo y nos confirma que la explicación que se le ha dado a este video es veraz, amigos. Por supuesto,
Vemos esa mirada retadora al cielo cuando dice, oye, vamos, y mira al cielo. Ella sabe que hay algo allá arriba, y no digamos algo, digamos alguien. Sabe que allá está Dios Padre, así como muchos que son ricos y poderosos miran al cielo en esa mirada retadora. Mientras tanto, los simples creen que allá arriba no hay nada, un espacio infinito, una materia oscura, pero otros saben muy bien que un Dios muy poderoso está allá arriba, demasiado poderoso, amigos. Amén. Así que para finalizar, el nombre de la ropa de este video, que les dije que no lo voy a pronunciar, les voy a mostrar que ese nombre es el nombre de un demonio. Es así de increíble. Estos demonios tienen nombres y esa marca de ropa es precisamente el nombre de uno de esos demonios, así que ni lo pronuncien. Issues, they won't be with what we've done. They'll be with what we're about to do. Tremendo, amigos, de verdad, realmente tenemos ángeles caídos personificados como seres humanos viviendo entre nosotros aquí en esta tierra. Son los cantantes famosos, futbolistas, millonarios, empresarios, inclusive están en la iglesia cristiana, en la política, en fin, amigos, entendamos que estamos en el fin de los tiempos, donde estos ángeles caídos pretenden degenerar la genética del ser humano, su código de ADN. Cuando el último bebé haya nacido libre de estos químicos que degeneran el ADN y los otros bebés que vengan, ya todos tengan su ADN degenerado y pervertido, sabremos que es el fin, amigos. Hasta pronto.